en torno a buenas prácticas para generar un negocio, lo titulamos generar un negocio a partir de un resultado de investigación. La idea es cómo podemos avanzar para que un resultado de investigación que está en una etapa muy incipiente de laboratorio, si se quiere, laboratorio en el sentido más amplio de la expresión, acá estamos hablando de cualquier tipo de tecnologías, podemos estar hablando de un test psicológico, o podemos estar hablando de un proceso productivo, en el medio vacunas, kits de detección, en fin, esto es súper amplio, ¿sí? Abarca a prácticamente cualquier disciplina. Lo primero que hemos aprendido es identificar qué tengo, ¿sí? Y sí, quizás alguno de ustedes me haya escuchado hace un par de años atrás, yo partía con lo que llamábamos el análisis estratégico comercial de una innovación que mostraba, y lo vamos a abordar un poquito después, los diferentes aspectos que tengo que trabajar para evolucionar una tecnología hacia un negocio, que yo tenga un resultado de investigación, sea en el contexto de la universidad, o sea porque generé un desarrollo tecnológico, no quiere decir que tenga un negocio, y con el correr del tiempo nos dimos cuenta que lo primero es entender en profundidad qué tengo, luego hacer este análisis estratégico y la validación, y posteriormente definir una hoja de ruta, próximos pasos, ¿sí? Así que voy a partir con esta primera etapa que tiene que ver con identificar qué tengo. Perdón. Entonces, tengo un resultado de investigación, ¿en qué estado de madurez está mi resultado de investigación? Tengo un producto, ese producto está listo, no está listo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es sincerarme conmigo mismo respecto de qué tengo. Y otra cosa que hemos aprendido, y por ejemplo a las instituciones que otorgan financiamiento les gusta mucho hablar de los TRL, que son los Technology Readiness Level o Commercialization Readiness Level, y a veces antojadizamente lo que hacemos es decir, mi tecnología está en TRL3, TRL4, hacemos, y esto pasa mucho por una percepción, por supuesto que esto está tabulado, y uno sigue ciertos lineamientos para colocar a una tecnología en un nivel de TRL u otro, pero básicamente lo que los invito es a entender, y lo voy a abordar en más profundidad cuando definimos qué elementos validar de mi desarrollo, pero a lo que los invito es a entender ¿qué tengo en términos prácticos? Tengo un prototipo funcional, es un prototipo que está probado, que funciona tal cual, ¿lo tengo físicamente o esto está en otro lado, alguien lo hizo, la persona que lo hizo no está? Nos hemos enfrentado con el correr del tiempo en estos 19 años y contando que me dedico a esto, a escenarios muy variados, en donde está muy claro qué es lo que tengo, en donde tengo un software, ok, pero ese software tiene una interfaz amigable para el usuario, no. ¿Y tiene bugs? No lo sabemos, o sabemos que tiene algunos defectos y hay que trabajarlos. Bueno, no es lo mismo tener un software que está listo para sacarlo al mercado, que tener un software que está con el que estamos afinando algunos detalles, y lo mismo es tener una nueva droga. ¿Qué significa eso? Que lo tengo en preclínicos, ¿qué nivel de avance tienen mis preclínicos? ¿Estoy en fase 1, en fase 2? ¿Qué significa, no es cierto? ¿Qué significa que estoy en fase 2? ¿Cómo determiné que estaba en fase 2? ¿Sí? Es entender en absoluto detalle qué tengo. ¿Y qué tengo en términos de component? ¿Esto requiere un manual? ¿Tengo el manual o el manual todavía no lo tengo? Esto lo vamos a convertir en educación virtual. ¿Tengo los módulos virtuales de esto o por ahora son personas enseñándolo y esto está encapsulado en las personas que lo desarrollaron, y si tuviéramos que escalarlo tendríamos que viajar a todo el país, 2 personas, a hacer esto? ¿Sí? Es entender en profundidad, sincerándome mucho, qué tengo para luego iniciar todo el proceso que les contaba de validación. Luego, iterar con actores clave para validar. Como les decía, yo tengo estas premisas iniciales, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que me imagino que quiero hacer? ¿Cuál es? ¿Quiero armar un emprendimiento o quiero transferir esto a alguien? Pero bueno, en el contexto del Viraliza vamos a enfocarnos más en emprendimiento, pero de todas maneras está bueno pensar que a lo mejor el camino no es el emprendimiento, es transferirle directamente a alguien que ya está con una empresa que ya existe, sea una empresa grande, chica, nacional o multinacional, la tecnología.
Pero para todo esto voy a tener que validar, y voy a tener que validar muchas cosas, ¿sí? No solo voy a tener que validar si, si a alguien le interesa esto, voy a tener que validar si hay barreras regulatorias, si el estado de desarrollo en que se encuentra es un estado en el que alguien lo adoptaría, cuáles son mis próximos pasos. Yo puedo estar pensando que ahora le falta esto A, B, C, D, y luego cuando me enfrento al entorno Oye, me doy cuenta que lo te que llamo me para, plantean, no sé si Rodri, tenemos se te correo escucha la electrónico, llamada telefónica. ayer un poco tarde a la... Gracias. Eh, entonces me voy a enfrentar a la situación en la que efectivamente tengo que validar todos los supuestos que tanto yo como mi equipo hemos definido, los tengo que validar con actores relevantes del entorno, y luego vamos a conversar sobre cómo definir quién es un actor relevante para validar qué aspecto. Y aquí un poco un resumen. Lo primero que vamos a validar es si existe efectivamente el problema, si este es un problema prioritario para alguien, y además si mi solución es percibida como una solución adecuada para ese problema, ¿sí? Uno podría pensar que es lo mismo validar el problema y la solución, y ahora vamos a ver en un momentito que no. Partiendo de esta validación del problema y la solución se derivan otras cosas que quiero validar. ¿Cuál es mi estado de desarrollo y los próximos pasos que tengo que seguir para crear valor en torno a esto, para que alguien esté dispuesto a invertir, para llevar esto al mercado? En fin, varias decisiones que van a tener que ver con el estado de desarrollo de la tecnología. Luego, si mi estrategia es una estrategia de transferencia o de generación de un emprendimiento, si voy a armar un emprendimiento para llevar el producto o el servicio al mercado, o voy a generar un emprendimiento para levantar capital, para acelerar mi tecnología y que efectivamente o bien me adquieran, o bien eh, licencie desde el emprendimiento esta tecnología cuando ya esté más acelerada. Voy a validar, vinculado a un poco a lo anterior, son los próximos pasos y el financiamiento que requiero para esos próximos pasos. ¿Sí? Yo puedo estar pensando que necesito tanto, pero cuando me enfrento al entorno nos vamos a dar cuenta que a lo mejor esto se matiza. Luego, la estrategia de protección, vamos a variar mi estrategia actual y eventualmente mi estrategia futura de protección, pero también vamos a validar si tenemos normativa que atraviesa estas tecnologías, todo lo que tiene que ver con el ámbito biomédico, productos dermocosméticos, agroquímicos, no me acuerdo si lo mencioné, alimentos, energía, ¿sí? Hay múltiples desarrollos que tienen una variable de normativa que va a condicionar que algo efectivamente sea implementable, etcétera, lo vamos a ver con más detalle en un momento. Y también vamos a validar, a partir de todo lo anterior, qué competencias necesito en mi equipo, ya sea internamente o externalizándolas, para hacer frente a todos estos desafíos, a esta hoja de ruta que se nos plantea a partir de todo lo que hemos validado abundantemente con el entorno. ¿Sí? Y en este contexto también no nos tenemos que olvidar, y este es un gran punto que a mí, del que hablo mucho, sin ser comunicadora ni nada por el estilo, pero si hay una cosa que aprendí en este camino de Nancy y de otros colegas, fundamentalmente de Nancy, es que lo que no se comunica no existe, y por lo tanto toda mi estrategia está atravesada por una estrategia de comunicación y posicionamiento, que esto no es igual a sacar notas en periódicos o en medios de circulación masiva. Puede ser eso, o es por lo general una parte integral, pero qué es lo que queremos comunicar, en qué momento, para qué, etcétera, es clave en torno a este proceso. Y no me voy a detener mucho hoy en esto, le hago una referencia ahora, le hago un guiño a este tema, pero por favor siéntanse libres al final de esta charla, si tienen alguna duda en torno a esto, a levantarla, porque me parece un tema que es el 50% del éxito de esto y no menos. ¿Sí? Y esto es un descubrimiento que hice forzadamente y con los años, al no venir del mundo de la comunicación, de la importancia tan grande que tienen estos procesos. Y voy a poner solo un ejemplo, me estoy adelantando, pero un ejemplo muy claro. Si vamos a salir a levantar capital para un emprendimiento, tenemos que hacer una campaña de posicionar en la mente de aquellos a los que vamos a ir a hablar que existe esta tecnología, las bondades de esta tecnología, ¿sí? Para que sea más fácil que nos reciban. Y este es solo un ejemplo de muchos, ¿sí? Si buscamos financiamientos para etapas de continuidad, si buscamos transferir algo, etcétera. Entonces, la estrategia no solo es una estrategia de comunicar éxitos, que por supuesto es una parte fundamental de nuestro quehacer, pero también tiene que ver con
cómo la estrategia de comunicación y posicionamiento nos va ayudando en nuestros próximos pasos de levantamiento de financiamiento, de posicionamiento, de penetración en el mercado, etc. Voy a ir desglosando lo que les dije antes. Entonces, validación del problema. Puede ser un gran problema de investigación o puede ser un gran problema que surge de mi curiosidad. Yo resolví un problema, pero este problema puede ser altamente relevante para mí, pero no necesariamente un problema prioritario para mis destinatarios, ¿sí? Entonces, el gran tema es delimitar si este problema es prioritario para alguien. Y la razón es muy obvia, y todos ustedes la saben, por supuesto, pero me gustaría reforzar este concepto muy enfáticamente. Si esto no es prioritario para alguien, nadie va a estar dispuesto a invertir recursos en que esto ocurra, ¿sí? Y aún, y no es el objetivo de esta charla, pero aún en los casos en donde tenemos la intención de que el usuario final no apropie, no pague por acceder a una tecnología, alguien va a tener que pagar para que esto ocurra. Yo siempre uso este mismo ejemplo medio tonto, que es la educación gratuita no es gratuita en los países en donde existe efectivamente la educación gratuita, o en nuestro caso en Chile, las becas y demás, eso no es gratuito, eso es gratuito para el alumno, pero no es gratuito para el sistema, porque lo pagamos todos los contribuyentes, es dinero que el Estado no le está asignando a otra cosa, y que además, como decía, proviene de los contribuyentes. Entonces, siempre vamos a tener que generar un esquema que nos permita financiar que esto ocurra, mientras el tiempo de salida al mercado de un desarrollo sea más largo y la inversión que se requiera sea más alta. Esto va a justificar mucho más que este problema sea un problema top 3, y si no es top 1 de alguien, para que esté dispuesto a poner los recursos que sean necesarios para que esto efectivamente salga al mercado, ¿sí? Y esto se conecta con otras cosas, ¿no es cierto? ¿Para quiénes es un problema? A lo mejor yo lo estoy encarando para esta industria, pero resulta que esto es para esta otra industria, o solo me estoy enfocando en esta industria y resulta que de mis variaciones determino que es para otra industria. Pero también puede ser que esté interpelando al actor incorrecto, puede ser que yo le esté preguntando, este sea un dispositivo médico y yo esté hablando con médicos, pero en realidad tengo que hablar con pediatras, y lo que me diga un traumatólogo no tiene mucho sentido para mí, porque esto está orientado a niños, ¿sí? O adultos mayores. A lo mejor si es para niños también es para adultos mayores, entonces lo que me diga el pediatra solo me sirve para validar que esto podría ser eventualmente relevante para niños, pero no necesariamente para adultos mayores, en donde necesitaré gerontólogos, en fin, otro tipo de médicos. Pero también puede ser que el médico me dé solo una perspectiva y que tenga que ir con asociaciones de pacientes para conversar con las madres de esos niños o con los cuidadores de esos adultos mayores. Pero también si es un dispositivo médico, a lo mejor esto hay que ver si lo adquiere la persona, o esto se puede pasar por las ISAPRES en el caso de Chile, el Servicio de Salud en el caso de quienes nos escuchan de otros países, y lo puede financiar la prepaga de salud que estamos abonando. Entonces ahí hay que hablar con los organismos de salud para entender si efectivamente me refiero a las aseguradoras de salud, para ver si ellos podrían cubrir esto, y en ese caso, qué beneficio les estamos otorgando para que ellos estuvieran dispuestos a cubrir esto, ¿sí? Entonces, es mucho más complejo muchas veces lo que nos imaginamos, y en ese sentido, esta validación está condicionada absolutamente a entender quiénes son los actores clave en torno a un problema, desde qué perspectiva me van a estar hablando, y cómo obtengo de cada uno de ellos el feedback que estoy necesitando. Y otra pregunta muy relevante que también aprendimos con los años es, ¿por qué no aprovecho este proceso para identificar otros problemas que estén teniendo, que estén de alguna manera vinculados a este ecosistema en donde yo estoy planteando mi solución? ¿Sí? Recuerden que, y acá voy a hacer un paréntesis, yo me puedo enfrentar a esto desde dos lugares. Puede ser que yo, desde cero, y este es el mundo ideal, por supuesto que esto no quiere decir que todos ustedes quieran tengan soluciones que no hayan validado, voten esto y partan de cero con el desarrollo de una nueva solución, pero en el mundo ideal, lo que debiéramos hacer es enfrentarnos a esta validación de que el problema efectivamente existe y que es un problema prioritario, y luego de que mi abordaje de la solución es percibido como adecuado antes de iniciar el proceso de desarrollo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por obvias razones. Porque voy a tener recursos para reorientar esto en función de la retroalimentación recibida, y por supuesto esto no significa una conversación inicial, y esto entra en una caja negra y sale un resultado que después voy a ir a validar, sino que es en iteración permanente con el entorno,
para llegar a un resultado que efectivamente tenga más chances de que a alguien le interese apropiar, financiar, utilizar, etc. Magali, Adquirir. perdón, estamos con una dificultad técnica, que es una situación que está viviendo la Universidad Católica con sus cuentas de Zoom, y esta cita se nos acaba en 5 minutos. Así es que ahora vamos a compartir por el chat y también les va a llegar a sus correos electrónicos un nuevo link y nos conectamos ahí ahora. No sé si quieres hacer un resumen de esta parte y nos volvemos a conectar o nos conectamos inmediatamente en el Prefiero que otro nos link. pasemos y que seguimos, pero entonces cerrando esto, perdón, déjame cerrar esta Sí, diapositiva. Entonces, delimitar el problema, entender la prioridad que este problema representa para los actores relevantes, y puede ser distinta según los actores que entreviste, y luego qué otros problemas están en torno a esto. Ahora vamos a analizar por qué es importante entender otros problemas que están en torno a la misma temática, y como decía antes, reforzar que tengo que tener muy en claro a quién le tengo que hacer estas preguntas, desde qué lugar me está hablando, y la cadena de valor para entender efectivamente dónde esta porción de retroalimentación es funcional al análisis que estoy haciendo. Y si quieren nos salimos y nos conectamos al otro link. gracias Voy a Magali. dejar de compartir. Nos vemos con este link en el chat. Gracias, Nancy. Y no digo la investigación. No digo la investigación porque quizás algunos que quienes están participando no vengan del mundo de la academia, entonces hablo en términos genéricos del desarrollo de esta solución. Muchas veces con lo que nos enfrentamos es que yo hice o avancé, tengo algún nivel de avance en mi desarrollo, o ya llegué a una etapa en donde necesito financiamiento para continuar, y sin embargo no hice este ejercicio robusto de validación al inicio, y no interactué mientras fui desarrollando con estos actores clave, y por lo tanto cuando les cuento esto a veces pasa que o lo tengo que modificar, no es exactamente lo que necesitan, me hacen preguntas para las cuales no tengo respuestas sin financiamiento adicional, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a este problema. Entonces, algo que vemos como altamente relevante es aprovechar este momento para preguntarles por otros problemas en el mismo entorno. Otros, por supuesto, otros problemas prioritarios para ellos. Esto nos permite dos cosas. Nos permite, por un lado, dimensionar cómo juega este problema, este abordaje que yo estoy llevando a cabo, versus otros problemas del entorno. Me permite entender como en un contexto más amplio, pero también me da luces de otras posibles vinculaciones con ese actor, que puede ser u otro emprendimiento, u otro desarrollo que le voy a transferir, o una colaboración, ¿sí? Entonces me abre otras puertas a futuro que yo las puedo explorar o no, pero al menos me entrega un panorama mucho más amplio para tomar decisiones. Voy a la siguiente diapositiva, un segundito. Ahí está. Entonces, y esto no es tan trivial, ¿no es cierto? Es cómo me preparo para ir a tener estas conversaciones. Y lo primero, como les decía al inicio, era entender qué tengo yo, qué nivel de estado de desarrollo tiene, qué certezas tengo y esas certezas de dónde vienen, qué cosas de esas certezas que yo tenía están validadas. Los próximos pasos son hacer A, B, C y D. Y en realidad yo lo que tengo que hacer es ir a validar con estos actores si efectivamente los pasos que siguen son A, B, C y D, o son C y D, o son solo B, y con B esto ya adquiere un valor que alguien estaría dispuesto a invertir el doble de lo que iba a invertir si solo tenemos A, ¿sí? Entonces, los invito a que esto sea realmente un Customer Discovery de verdad, genuino, que uno vaya con esa intención de obtener retroalimentación más que confirmar lo que yo ya sé, porque eso nos puede limitar un poco en la escucha, en las interacciones, etc. Pero además necesito prepararme y entender con quién voy a hablar, desde qué lugar me está hablando. No es lo mismo hablar con un comercial que hablar con alguien del área de investigación y desarrollo de una empresa, que ir a hablar con un accionista. No es lo mismo hablar con un fondo de inversión para que me dé retroalimentación en una etapa súper temprana del armado de mi emprendimiento, que básicamente voy a que me diga todo lo que me falta, que ir a hablar con un inversionista cuando ya estoy listo, ya tengo hasta la valorización de mi compañía, lo que espero, tengo súper variados los próximos pasos, y a lo que voy es saber si me quiere invertir o no, ¿sí? No es lo mismo irle a hablar a alguien para que me dé feedback simplemente, o irle a hablar para que ponga recursos en mi desarrollo, o quiero que ponga horas hombre. Entonces necesito entender, tener ciertas definiciones estratégicas antes de tener estas conversaciones, porque además estas definiciones estratégicas, y esto es todo otro tema, cómo mantengo estas conversaciones, hace
La semana pasada en Colombia hice una charla solamente de cómo mantener estas conversaciones, y fueron 3 horas, así que se imaginan que es como, les estoy diciendo la punta del iceberg de todo esto, pero básicamente me tengo que preparar muchísimo para esas conversaciones, porque si me enfrento a una persona, por ejemplo, si voy a hablar con una empresa, me puedo enfrentar a una persona comercial que su corazón va a estar en los números y va a querer ver cómo esto les impacta en su negocio, pero si me enfrento a alguien del área de I+D, más allá de que tiene que construir el caso de negocios para obtener el financiamiento, su amor, si es un PhD, va a estar mirando la tecnología, entonces lo puedo seducir con la tecnología, pero a un comercial no le puedo poner 20 gráficos de este desarrollo tecnológico. Cuando me enfrento a un inversionista y yo a lo que quiero es una etapa súper temprana, y yo tengo claro que lo que quiero es feedback, pero no le estoy pidiendo que invierta, debería aclarar esto para que no se enfrente a mí diciendo, pero esta gente viene y no está lista, y la próxima no me recibe. Entonces, comentarles que a qué voy. Yo les pedí esta reunión, yo sé que todavía no estoy buscando levantar capital, pero estoy queriendo recibir retroalimentación de ustedes y de otros para poder robustecer esto, para llegar a un momento en el que esté preparado para levantar inversión. Entonces acá hay un tema también de dejar en claro cuáles son mis expectativas de esta reunión. Ojalá, y este es un consejo transversal, no quiere decir que sirva para todos los casos, pero ojalá no vayamos directamente a pedir recursos, sino que hagamos un ejercicio de validación. Ojalá elijamos validar primero con los actores que nos resultan menos atractivos, de tal manera que cuando lleguemos a las conversaciones con aquellos actores a los que sí les pongo muchas fichas de que por ahí me invierten, o por ahí son partners estratégicos en el desarrollo de esto, llego a esos actores con los supuestos muchísimo más validados, con mi hoja de ruta mucho más clara, y no mi hoja de ruta en función de lo que a mí me parece, sino de toda la retroalimentación que he recibido del entorno, y les puedo garantizar que muchas veces iniciamos estos procesos con un escepticismo total del equipo de investigación, y salimos súper robustecidos porque el feedback recibido realmente es muy complementario. Ustedes recuerden, y acá quizá parte del público venga del mundo de la academia, que cuando buscamos esta retroalimentación, no buscamos retroalimentación para ver si la calidad científica de esto es buena. Lo que buscamos es ver si esto efectivamente en un entorno productivo es replicable, es atractivo, es costo efectivo, ¿sí? Entonces buscamos otro tipo de retroalimentación que yo la puedo suponer, pero necesito validarla, y muchas veces mis suposiciones en base a la experiencia, y en estos 19 años de trabajar en esto, muchas veces son erróneas mis suposiciones. Entonces la invitación es hacer este ejercicio, vamos a obtener una porción de feedback que la descartemos porque no nos sirva, y probablemente vamos a obtener insights que son atractivos, y por esto el N al que tengo que entrevistar es un N alto. No es que entrevisto a un médico, a un representante de una clínica, eso no es conclusivo, ¿sí? Necesito definir los perfiles de los actores a los que tengo que hacer el mapa de actores, luego definir los perfiles de personas que necesito entrevistar respecto a ese mapa de actores, y definir un N que de alguna manera me sirva para extrapolar conclusiones razonables, y no que tome una decisión porque una persona de una clínica me dijo que esto está bueno o que no está bueno. Entonces, ¿desde qué lugar me está hablando? Este es otro tema súper importante. Por lo general, cuando hacemos estas reuniones de retroalimentación, el feedback es que esto está muy bueno. El punto es, nadie me va a decir que, excepto en los Estados Unidos, que te dicen en tu cara, no, la verdad que esto no resuelve ningún problema, pero en general en Latinoamérica nos pasa que nos dicen que esto está bueno, pero me dicen que está bueno o muestran interés en vincularse con nosotros, ¿sí? Son dos cosas súper distintas. Entonces, tener mucho cuidado porque uno va con muchas expectativas, y entonces esto es muy interesante, puede leerse internamente como hay una posibilidad de que me financie. Entonces, yo necesito indagar en torno a eso. Hay otros actores con los que no conversé que puedan tener una mirada antagónica. No es que me quedo con los dos que me dijeron que está bueno y por las dudas no entrevisto más, porque después el problema me lo voy a enfrentar mucho más grande después, cuando tenga que levantar capital, cuando salga mi producto al mercado o servicio, etc. ¿Qué otros problemas tienen? Esto lo desarrollé, así que voy bien rápido. ¿Qué otros problemas tienen los actores? Si este problema no es prioritario, ¿qué problemas son prioritarios? ¿Sí? ¿En qué problemas? Y quizá, muchas veces la pregunta, así como un poco graciosa, un poco en serio, es ¿cuáles son los problemas que son tan importantes para usted en los que estaría dispuesto a invertir o trabajar en un co-desarrollo de una solución? Y eso es lo que verdaderamente nos marca la pauta de la prioridad del problema. Por supuesto que hay un tema enorme de la inversión por parte de la industria, o la toma de riesgo por parte de los inversionistas de riesgo,
más llamados inversionistas de riesgo, porque en lenguaje anglosajón son venture capitals, no es risk capitals, pero de todas maneras que en Latinoamérica invierten en lo que llamamos en Chile sandía escaladas, pero entender un poco mejor este landscape, como les decía antes, para salirme exactamente de mi solución y mirar esto en un panorama un poco más amplio. Prestar atención cuando me hablan de estos otros problemas, sobre todo si es que ellos mismos traen a colación estos temas, porque uno está muy enfocado en su desarrollo y olvida escuchar esto, y esto nos puede servir para tomar decisiones futuras. Pero les decía que no alcanza solo con validar el problema, también tengo que mirar mi solución, ¿sí? Porque puede ser que el problema sea un problema prioritario de alguien. Dicho esto, puede ocurrir que la solución que estoy planteando sea una solución que no sea implementable, que sea más costosa la solución que el problema, que sea una solución que por la razón que sea no es percibida como adecuada. Tuve un caso hace unos años en donde lo que nos pasó fue que nos decían, puede ser que tu solución sea buenísima, pero se probó una solución bajo este principio hace unos años y fue un fracaso. Entonces nadie se va a animar a invertir en este desarrollo, y logramos que alguien nos dijera esto, logramos un ambiente de confianza para que alguien se animara a decirnos esto. Y recuerden que es la percepción que el entorno tenga de mi solución y no la realidad, porque puede ser que esto sea altamente relevante, pero si es muy disruptiva mi solución, a lo mejor el entorno la ve muy costosa. Otra cosa que nos pasó conversando en Estados Unidos con Dow hace unos años también, Dow nos dijo, miren, y esto jamás lo hubiéramos podido saber nosotros por nuestra cuenta. Dow nos dijo, sí, la solución es buenísima, pero el problema con esta solución es que Dow a nivel mundial hizo una inversión multimillonaria para mover el estándar de tal tecnología a tal otra tecnología. Entonces, hasta que no amorticemos esto, o que la normativa nos exija cambiar de estándar, no lo vamos a hacer. Y eso nosotros jamás lo hubiéramos visto. Nosotros habíamos conversado con actores que encontraban esta solución maravillosa, pero cuando fuimos al eventual destinatario, nos encontramos con esto que era una decisión netamente del negocio específico de Dow. Y ese feedback fue súper bueno, porque no nos dijo que no, nos dijo esto es espectacular, vengan a vernos dentro de 5 años, si es que pueden mantener las patentes, nos interesan las patentes en estos territorios, o también eso nos extrajo otra conclusión, que es quizás al competidor de Dow esto sí le sirve, porque quizás no hizo esta inversión multimillonaria en otra tecnología. ¿Sí? Entonces el feedback hay que interpretarlo muy profundamente. ¿Cuáles son las características esperables y cuáles son superfluas? ¿Qué es lo que tiene que tener un producto mínimo viable para ser en el mercado? Sabemos que uno busca la perfección y la tendencia en el mundo es lograr un producto mínimo viable y sacarlo al mercado, pero no lo que a mí me parece que tiene que tener un producto mínimo viable, que tenga los features que el mercado me está diciendo que son relevantes, y luego iré mejorando esas versiones. Ahora, para entender esto tengo que escuchar, más que proponer, tengo que escuchar qué necesitaría un producto mínimo viable para otros. Nos pasó en un caso también de una tecnología que no me pasó a mí personalmente, le pasó al equipo de la dirección de transferencia hace varios años, que se conversó con unos ingleses por una tecnología y dijeron algo tan claro que lo usamos siempre como ejemplo, que es, yo no necesito, esto es un Porsche y yo necesito un Fiat. ¿Qué nos estaban diciendo? No era un auto, era una tecnología, era un equipo que realizaba ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero era, este equipo es demasiado sofisticado, demasiado caro, yo a mis clientes les tengo que vender un Fiat, no les puedo vender un Porsche, porque no pagan por un Porsche, pagan por un Fiat. ¿Y para qué? Entonces la siguiente pregunta fue, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que sí tiene que tener? Y tiene que tener esto, pero esto, tiene que ir en un rango de costos de tanto y tanto. Entonces, esos feedbacks son altamente relevantes. Es abordable la solución, y esto no necesariamente lo sé yo, tengo que hablar con quien tiene el contexto productivo. Me pasaba en un proyecto con el que estoy trabajando en Colombia de que efectivamente cuando nos enfrentamos al entorno productivo, muchos de los pasos que estaban en la patente no eran replicables en un entorno productivo real. ¿Sí? Luego nos vamos ahora al estado de desarrollo. Lo conversábamos al principio, ¿qué tengo en concreto? El TRL no es siempre la mejor herramienta, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cómo lo sé? Hice esta validación que me permitió entender si mi cliente necesitaba un Porsche o un Fiat. ¿Qué nivel de desarrollo, de validación es requerido para que alguien esté dispuesto a invertir
o a implementarlo, o a tomar una licencia, a invertir, ya sea un inversionista o una empresa. ¿Y cómo lo sé? Muchas veces esto se asume que yo a esto los próximos pasos, como les decía antes, son A, B y C, y disculpen que repita exactamente lo mismo, pero esto ha sido un aprendizaje a costa de muchas heridas, y tiene que ver con de quiénes obtuve esta información. ¿Es suficiente, Elena, que entrevisté? ¿Entrevisté a los actores correctos? Porque a lo mejor entrevisté a un enorme, pero entrevisté a todos médicos, y no entrevisté a los otros actores de la cadena de valor en torno a la tecnología, ¿sí? A lo mejor me entrevisté con una farmacéutica, pero no me entrevisté con la farmacéutica que trabaja en estos temas específicos, o me entrevisté con alguien de Merck, pero era la persona que en realidad no es la que define este negocio en particular, o que conoce este negocio en particular, ¿sí? Muchas veces decimos, necesito entrevistar a alguien de Merck, pero ¿a quién? ¿Qué perfil? Más que qué nombre y apellido es, ¿qué perfil necesito encontrar en Merck para que me dé una retroalimentación valiosa en torno a esto? ¿Sí? Y validar y cotejar lo que fui obteniendo como resultado con otros, sistematizar la información, etc. Bueno, ¿y entonces qué? ¿No es cierto? Tengo toda esta información, obtuve la retroalimentación respecto de lo que necesito para los próximos pasos del desarrollo, y entonces ¿cuáles son las siguientes etapas? ¿Cuál es la hoja de ruta para mi desarrollo? ¿Cómo identifico dónde están los saltos de valor que se pega a mi tecnología? ¿Cuáles son los tiempos y costos asociados a cada etapa? Y aquí otro aprendizaje también, otro hito así como de gran aprendizaje fue hablando con un inversionista, un fondo de fondos de bio de Estados Unidos, nos decía, es que por supuesto que tienen que entender cuál es la ruta que se requiere para obtener una aprobación FDA de un producto biomédico, pero lo que tienen que entender no es si, o sea, no solo es cuál es el N de pacientes que se requiere para una etapa del estudio clínico, sino es con qué N de pacientes esto se pega un salto de valor que una farma les cree, o que un inversionista les cree que esto funciona y está dispuesto a poner recursos porque acá la empresa ya no vale tanto, sino vale tanto. Y más adelante también, dónde se van pegando estos saltos de valor, y eso me pareció un aprendizaje gigante, porque claro, uno lo que mira es solo a entender, y por supuesto que hay que entenderlo, todas las etapas del estudio clínico, pero no dónde se van creando estos saltos de valor. Y por supuesto, no alcanza con entender esto, sino que hay que entender los tiempos y costos asociados a cada etapa, y cada una de estas construcciones, o definiciones, mejor dicho, son definiciones que se tienen que validar. No es el tiempo que a mí me parece, es el tiempo que corresponde, realista, no subdimensionando el tiempo, no subdimensionando los costos. Para quienes son del mundo de la academia, no los costos si esto se paga de tal otro proyecto, si tengo a tantos alumnos trabajando, son los costos reales asociados a esto, pensando incluso en la contingencia, y entender desde cómo se han construido todos esos supuestos. Y en este contexto también, como les decía, tengo que validar tanto la estrategia de protección, si aún no la diseñé, que voy a diseñar, como una vez que esto va avanzando en el tiempo, si mi estrategia de protección sigue respondiendo al negocio. Aquí déjenme hacerle algunas precisiones, ¿sí? En primer lugar, para los no abogados, sé que hay un par de abogados en esta charla, amigos, pero más allá de ellos, para quienes no son abogados, hay una gran confusión de qué es la propiedad intelectual. Cuando yo tengo una patente sobre este teléfono, y disculpen a los que ya me han escuchado decir esto muchas veces, pero hay mucha gente que no conozco de la audiencia, entonces no me estoy repitiendo para todos al menos. Cuando yo tengo patentes, que tengo la marca Huawei registrada, si soy Huawei tengo ciertas patentes que permiten el funcionamiento del teléfono, vamos a inventar la cámara de determinadas características, la pantalla táctil, parte del funcionamiento del teléfono, el botón que si lo aprieto entra directamente, ¿sí? Y tengo también patentes de diseño. No es que todo eso me permite usar la marca Samsung o fabricar y vender mi teléfono. Eso me permite excluir a mis competidores. Por eso es que los derechos de propiedad intelectual se llaman derechos exclusivos, use prohibiendo y derechos negativos, porque no es que me permiten hacer. Yo podría perfectamente usar la marca Samsung, fabricar el teléfono, sin necesidad de solicitar la protección. Pero lo que yo no voy a poder hacer es excluir a mis competidores de usar la marca Samsung, de replicar mis patentes y ponerlas en sus teléfonos,
¿sí? Si es que no tengo derechos de propiedad intelectual, y este derecho es un derecho que se otorga por territorio, no existe la patente mundial, existe una manera de extender el tiempo para solicitar protección en otros países con las patentes, pero no existe una patente mundial, ¿sí? Entonces, y de ahí la conclusión de que la propiedad intelectual es una herramienta, no un fin en sí mismo, y que solo es relevante si protege mi negocio. Y acá voy a poner un ejemplo de eso. Supongamos que, les voy a contar un caso que a veces uso como ejemplo de esto, que es, bueno, había un equipo de investigación, había generado un dispositivo que alertaba incidentes de canulación en pacientes customizados. Estoy hablando de un desarrollo que lleva muchos años, recién ahora está levantando capital. Ese dispositivo resulta que por diferentes razones en las que no voy a entrar ahora, no tenía mercado en Chile, pero no tenía mercado en el exterior, porque gracias a Dios los niños no se morían de canulados, había un nene muy chiquito y tenía que ver con la mala gestión de la atención intrahospitalaria y no de otras cosas. Entonces, en donde habían estándares altos de calidad, estos problemas no ocurrían, y el cuento, resumiendo mucho una historia que es una historia de 9 años, al hacer todas estas validaciones nos dimos cuenta que efectivamente no habíamos mercado, entendiendo otros problemas en este contexto, entendimos que podía haber espacio para un dispositivo que midiera apneas de personas que se estaban despertando de cirugías que habían recibido anestesia total, personas con apneas que pasaron por ese proceso, bueno, en fin. La cuestión es que encontramos otro espacio para una tecnología que respondiera a estos mismos principios, pero le encontramos un nicho, ¿sí? Le encontramos, estoy simplificando la historia y estoy quitando un montón de variables de la historia real para que no los aburra con la historia, pero básicamente lo que pasó con eso es que al modificar o sea, al darnos cuenta que había otro espacio, el equipo de investigación trabajó en otro desarrollo, en modificar este desarrollo para que respondiera a esta nueva necesidad en donde sí habría un mercado, y al enfrentarse a esto, nos dimos cuenta que teníamos una patente del primer dispositivo, y que cuando quisimos patentar el segundo dispositivo, entre el estado del arte que existía y nuestra misma patente anterior, estábamos muy limitados al estado del arte. Entonces presionamos a los abogados, al estudio de abogados, para que nos encontraran un espacio para patentar, porque sin patente, en este caso, no había negocio. Y entonces se ve que han trabajado un montón y vienen con la buena noticia de que había posibilidad de patentar la batería de este dispositivo. Claro, cuando dijeron hay posibilidad de patentar, dijimos sí, y después cuando dijeron de la batería, no, porque claro, nuestro negocio no está al menos este negocio, no estaba en las baterías asociadas a estos dispositivos. Nosotros a los que queríamos excluir no eran los fabricantes de baterías, era a los fabricantes de dispositivos que medían apnea. Y entonces esa patente que iba a proteger la batería no nos servía para proteger el negocio. Entonces no nos sirve cualquier patente, no nos sirve cualquier protección, nos sirve una protección que sea funcional a nuestro negocio. Insisto, de cada uno de estos temas estoy dando la punta del iceberg para que después puedan profundizar en estos temas. No alcanza con tener una patente, sino es una patente que es funcional a mi negocio. Y a medida que yo voy modificando mi desarrollo, probablemente la protección que tenga se vuelva, o existe la posibilidad, no probablemente, existe alguna posibilidad de que mi protección se vuelva insuficiente. Y si yo logro una patente que es muy amplia, que me permite excluir a todo competidor que hace computadores, entonces esa es una patente que vale un montón. Pero si yo solo tengo una patente que me permite excluir a competidores que hacen computadores ultra finos, de ciertas características específicas, este no es un ejemplo real, es simplemente un ejemplo medio tonto para entenderlo, ¿qué van a hacer mis competidores? Van a ser computadores que no sean ultra finos y que no sean de tales materiales, y entonces van a evadir mi patente. Entonces, aprendizaje de esto: la propiedad intelectual es una herramienta, no me permite hacer sino excluir a mis competidores, por lo tanto debe responder a mi negocio, y yo tengo que entender qué tan amplias son las reivindicaciones de mi patente para entender qué tanto vale esa patente en términos comerciales, a cuántos competidores me permite excluir, en qué territorios me permite excluirlos, ¿sí? No es lo mismo tener solo una patente en Chile que tenerla en otros territorios de interés. En fin, y mis decisiones estratégicas de protección van a tener que dialogar con esto y con la evolución del negocio. Les hablé ya un poco de contexto y normativa, así que qué regulaciones atraviesan, como les hablaba, dispositivos médicos, alimentos, agroquímicos y muchas otras industrias están muy atravesadas, están muy reguladas, pero también tenemos
por ejemplo, un contexto que nos condiciona, desde para la inversión como para el desarrollo propiamente tal. Por ejemplo, hay guías clínicas que están establecidas, hay política pública que se orienta hacia ciertas tendencias, entonces cómo eso dialoga con lo que yo estoy generando, si la política pública va para otro lado, pero también hay estándares de calidad, de producción, hay normas ISO, IRAM, que de alguna manera requieren un nivel de compatibilidad de las tecnologías que estamos desarrollando con el entorno productivo para que esto sea implementable en términos prácticos, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Validando. Y las respuestas que tenemos para una industria o para un territorio no necesariamente son las mismas para otros. Ahora, puede ser que en Chile nos enfrentemos a que no haya regulación o sea mínima, pero si nuestros grandes mercados no están en Chile, están en Estados Unidos y Europa, tenemos que entender la regulación, la normativa, las reglas del juego de la industria o de las industrias en esos territorios para poder entender si efectivamente tengo que trabajar con ciertos estándares superiores de calidad. Voy a poner un ejemplo, dispositivos médicos en Chile, ahora se está trabajando en eso, pero hasta hace unos años ni siquiera se estaba trabajando en profundizar los requerimientos, y entonces un dispositivo médico tenía las mismas exigencias que un guante de látex o un profiláctico. Entonces era muy fácil obtener una aprobación regulatoria en Chile. Ahora, con esa aprobación regulatoria no íbamos a comercializar en ningún lado más que en Chile, o quizás en algunos países con normativa muy débil, pero ¿qué hace todo el mundo que intenta irse a otros mercados? Es trabajar buscando una aprobación fácil en Chile, como mercado de prueba, pero buscando alcanzar los estándares de la FDA, europeos, de tal manera que esto después, el día de mañana, pueda ser escalable a otros mercados que son los mercados altamente relevantes. Y respecto del equipo, ¿qué cosas tenemos que validar? ¿Qué habilidades se requieren? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuáles de estas habilidades son claves y cuáles periféricas? Muchas veces, hace poquito me tocó estar con un emprendimiento en donde iban a hacer un montón de cosas, y los mentores que les hemos ido asignando, justamente decían, acá hay que enfocarse en lo que somos buenos, y esto o es una empresa de creación de contenidos, o es una empresa tecnológica, y va a requerir desde perfiles profesionales distintos hasta un modelo de negocios distinto, con todo lo que hay en el medio de eso, y eso condiciona el equipo que necesitamos, y dentro del equipo, cuáles de estas habilidades que se requieren son claves y cuáles periféricas, cuáles son permanentes y cuáles son transitorias, qué es lo que podemos tercerizar y qué es lo que hay que hacer internamente, ¿sí? Es como, para un software contratar un programador, a lo mejor contratamos a un programador externo, pero bueno, veamos que el contrato que se firma sea un contrato que nos deja en poder el software desarrollado, como para poder incluso modificarlo a futuro, ¿sí? Y cómo validé, al igual que en todas las diapositivas anteriores, con quiénes validé esto y qué tan robusta es la validación que pude hacer en torno a esto para tomar decisiones informadas. En términos de financiamiento, yo lo dividí en dos partes. Una que es una mirada de LOI, que es cuáles son mis fuentes actuales de financiamiento, firmé contratos, a qué me comprometí con esos contratos, si recibí fondos públicos, qué es lo que puedo y no puedo hacer en función de los convenios de adjudicación, y si accedía a fondos públicos, y además en esos fondos me pedían que tenga contrapartes asociadas, etcétera, yo firmé, además del contrato de adjudicación, que me establece ciertas condiciones de lo que puedo y no puedo hacer con estos resultados. ¿Qué acordé con mis asociadas o con terceros que se sumaron al proyecto? ¿Y esto me limita o no? Yo ya les otorgué todos los derechos sobre esto, entonces ¿puedo crear un emprendimiento si yo le di derechos a alguien antes? Probablemente no, pero a lo mejor hay un espacio de maniobra. Entonces, entender esos contratos es clave, y a futuro es tomar decisiones analizando estas variables también, qué gano y qué pierdo. Yo sé que es muy fácil decir esto y es muy difícil a la vez, porque sí tenemos un interesado que nos pone las condiciones, pero es esas condiciones, ¿qué trabas me van a generar a futuro? ¿Sí? ¿Y puedo vivir con esto o no? Al menos tener estas trabas, si es que es mi única alternativa, tenerlas en cuenta, siempre presentes, para que cada vez que haga un análisis para tomar decisiones estratégicas de mi negocio, no me olvide de las trabas, de los compromisos que ya he asumido. Pero también es importante entender hasta cuánto cuento con financiamiento, ¿sí? Esto es una obviedad,
pero en términos prácticos no es una obviedad. Lo que nos pasa es que nos ponemos a pensar en el financiamiento cuando se nos acabó el financiamiento o cuando estamos a un mes de que se nos acabe, y entonces, si lo que necesitamos es salir a levantar capital, convencer a empresas de que inviertan, o mismo ir a buscar financiamiento público, esto nos va a llevar meses. Entonces vamos a tener un momento con un gap de financiamiento, y es súper distinto. Esto es lo mismo que ir a buscar trabajo, teniendo trabajo, ir a entrevistas de trabajo teniendo trabajo, que ir a entrevistas de trabajo después de que ya renuncié, o me echaron. Es mucho más fácil que me contraten teniendo trabajo. Y en este caso es lo mismo. Es mucho más fácil ir a buscar financiamiento teniendo financiamiento, una parte del financiamiento todavía disponible, y estar haciendo el plan para cuando me vaya a quedar sin financiamiento, porque además, ese financiamiento que tengo, si quien me va a financiar, sobre todo si son privados, me van a hacer algunas preguntas de orden técnico para tomar una decisión de financiar o no, yo todavía tengo presupuesto para poder responder esos desafíos, a lo mejor no del todo, a lo mejor alguna parte, pero todavía tengo financiamiento para poder decir, ¿quieres saber A, B y C? Bueno, designo este financiamiento si es posible para resolver esas inquietudes, y luego con eso tomo una decisión. ¿A qué nivel de desarrollo voy a llegar con ese financiamiento? ¿Cuál es el momento en que necesito buscar nuevo financiamiento? ¿Sí? Hacer un diseño estratégico del financiamiento. Y por supuesto, todo esto también tiene que estar validado, ¿no es cierto? Como les decía, ¿dónde me pego el salto de valor para ir, salir a levantar capital? Quizás necesito esperarme un poquitito más, porque con este otro resultado, mi posible emprendimiento vale mucho más. O mi tecnología responde a estos, o hago estas preguntas de manera, o sea, yo tengo que hacer esta validación para tomar esa decisión cuando es mi mejor momento. Financiamiento futuro. Para hacer exactamente qué cosas necesito financiamiento y cómo validé esto. Nunca, por favor, hagan esto de definir lo que necesito hacer es A, B y C, y salgo a levantar financiamiento. Es valido que lo que tengo, qué es lo que tengo que hacer, dónde están mis saltos de valor, y en función de eso, busco financiamiento acorde. A partir de cuándo lo necesito, cuánto financiamiento necesito, ¿esto está validado? ¿Estoy poniendo una holgura de financiamiento para imperfectos? ¿Qué pasa? Pasa mucho que se define un plan de trabajo, ese plan de trabajo no prevé ni tiempo ni dinero para contingencias, no prevé tampoco, por lo general, gastos de propiedad intelectual. Imagínense que un inversionista me invierte, y yo no puedo a los 6 meses o al año pedirle financiamiento para cubrir la internacionalización de mi patente, o sea, bajar a fases nacionales y necesito $60.000 para eso. O en los próximos 2 años voy a necesitar esos 60.000 más lo que se venga en gastos de cada uno de esos trámites de patentes. Yo necesito incluir todo en el one shot de la pedida, no puedo ir después a decirle, pero señor, me olvidé de esto, o yo pensaba cubrir esto con este otro proyecto, pero ahora no tengo este otro proyecto, ¿cómo cubro estos gastos? Entonces, tengo que hacer un presupuesto inteligente. O que no me dan los tiempos, decir, no, porque yo me pasaba el otro día en una conversación que me decían, no, pero yo hacer esto a mí me toma 10 minutos. Sí, pero este equipo que estás usando para esto, ¿se usa para otras cosas también? Y si se usa para otras, lo usa otras personas. Entonces, ¿qué pasa si te llegan muchos requerimientos y el equipo justo lo están usando para correr otros estudios? No lo respondes en 10 minutos, quizás lo respondes en una semana. Entonces, ¿tenemos en cuenta esto? ¿Tenemos en cuenta estos tiempos? ¿Sí? Limitaciones de financiamiento por los compromisos asumidos, ya lo hablamos, el tema de los contratos, quiénes podrían financiarme y cuáles son los beneficios de asociarme con ellos o asociarme con otros en determinados momentos. Y un tema que tenemos que tener siempre en mente es qué pasa si yo dentro de los próximos 6 meses no levanto financiamiento, porque lo más probable es que desde que yo defina que tengo que levantar, no levante financiamiento en menos de 6 meses, y si no es menos de un año, ¿sí? Pero me estoy poniendo muy, muy buena, diciendo que quizá en 6 meses levanto financiamiento. Yo creo que es altamente difícil que en 6 meses, empiezo hoy, en 6 meses levante financiamiento de cualquier tipo, público, privado, inversionistas, etc. Pero así todo, yo tengo que tener un plan de contingencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que está en el equipo? ¿Cómo le voy a pagar a la persona que me está ayudando a armar el emprendimiento desde lo comercial? ¿Tengo un plan de contingencia? Y finalmente, definir una estrategia y hoja de ruta, ¿sí? Entonces, el primer punto que hay que definir es, dada toda la validación, ¿busco emprender? ¿Busco emprender para acelerar mi tecnología? ¿Busco emprender para acelerar mi tecnología y que me adquieran o licenciar la tecnología? ¿O estoy abierta a las dos posibilidades? ¿Busco emprender para llegar el producto al mercado? Eso tiene ciertas implicancias. ¿Estoy dispuesto a hacerme cargo de montar una fábrica? ¿Vale la pena? ¿Eso es rentable? ¿Eso es percibido como la mejor alternativa por quienes me van a invertir? ¿O eso va a ser una traba para que inviertan?
¿Eso es poco realista? ¿Cuento con competencias para dedicarme a eso? ¿Cuento con las redes para hacer eso? ¿Sí? O mi estrategia a lo mejor es simplemente transferir, esta es una tecnología que tiene toda la cara de que yo la avanzo hasta aquí y la transfiero, ya sea, y si hay financiamiento para avanzarla, ¿para qué voy a crear un emprendimiento solo para avanzarla, excepto que sea muy rentable avanzarla y luego transferirla, o que no exista la posibilidad de financiar ese gap y que solo lo pueda financiar levantando capital? Y aquí, insisto, punta del iceberg, esta es una conversión enorme que tiene infinitas variables, pero solo estoy levantando como las primeras preguntas en torno a esto. Y todo esto me va a ayudar a definir una ruta de trabajo, de implementación, para avanzar mi tecnología. Y esa hoja de ruta podría artificialmente desglosarse en un plan de desarrollo, de reorientación, de empaquetamiento de la tecnología, de escalamiento, ¿sí? Que va a tener que ver con toda esta retroalimentación, pero también con la iteración permanente de la ejecución de este plan con los actores relevantes, porque si yo no hago la interacción permanente, como les decía al principio, lo que me va a pasar es que yo tomo esos inputs, los convierto en trabajo, y voy en el medio tomando un montón de decisiones que no solo me van agotando la plata, sino que me van perfilando, y cuando llego a una solución he tomado tantas decisiones que a lo mejor no conversan con mis destinatarios o con mis financistas, que es mucho más probable que no me quieran financiar. En cambio, si yo los involucro y voy tomando en conjunto con actores relevantes ciertas decisiones, o al menos les voy pidiendo consejo, entonces es mucho más fácil, las chances de que esto o se transfiera o que sea más viable para un emprendimiento, para levantar capital, aumenten. Mi estrategia es de transferencia, de masificación, de emprendimiento, lo hablamos antes. ¿Tengo una estrategia regulatoria, si este es el caso, o de contexto, o estoy pensando en cuál es la política pública en mis territorios de interés, cómo se está moviendo la normativa? Si estamos hablando de tecnologías verdes, ¿dónde esto es una exigencia y dónde esto es una recomendación? ¿Sí? Me pasa mucho que me presentan tecnologías verdes, y esto es buenísimo porque es verde. Miren, de todas las conversaciones que he tenido con la industria, las tecnologías verdes son deseables, pero pasan por el mismo test comercial que las no verdes y se termina priorizando en términos comerciales, excepto que algo realmente produzca un beneficio más allá de que sea una tecnología verde, o que en el territorio haya alguna normativa que lo condicione, que condiciona que esto ocurra de determinada manera. Entonces, per se, no son un beneficio. Uno cree que son un beneficio, los publicitan como que eso es un beneficio de la tecnología, pero es un beneficio, si se quiere, adyacente a la tecnología, ¿sí? Privado, pero no es la razón por la que toman la decisión de implementar una tecnología. Las decisiones pasan en gran parte por otro lado. Define una estrategia para la protección. Recuerden que no alcanza con solicitar la patente. Se vienen decisiones y costos a lo largo del proceso, y además, como les decía, yo puedo ir iterando mi solución tecnológica, entonces voy a tener que ir tomando otras decisiones, quizás de solicitar nueva protección, de que la protección se vuelve insuficiente, o a lo mejor tengo una protección tan amplia que me sirve hasta cierto punto. Perfecto, entender qué es lo que cubre mi protección, entender qué tipo de protección requiere el mercado, esta tecnología en particular. A lo mejor no siempre lo óptimo es tener una patente, muchas veces lo óptimo es tener una patente, pero no siempre, ¿sí? Entonces, definir una estrategia en el mediano y largo plazo también de protección. Y meter todos estos costos, uno puede proyectar medianamente, uno no puede con certeza definir en tal fecha me van a llegar tales costos, pero uno podría proyectar al menos los grandes costos en el tiempo para tomar decisiones, sobre todo cuando voy a buscar financiamiento por 3, por 5 años, por 10 años. Generalmente uno no toma por 10 años, pero por hitos. Entonces, cuando tengo que meter esos costos y gastos y decisiones estratégicas a la juguera y en mi plan de trabajo. Decisiones de conformación del equipo, y esto va a estar muy atravesado por todos los inputs de lo anterior, pero también por el financiamiento con que contemos. Estructuración legal, ¿cuándo me conformo? Un aprendizaje también a los golpes ha sido, miren, cuando desde la Universidad Católica empezamos a apoyar los emprendimientos, y los primeros años les hicimos, como somos muy mateos, les hicimos absoluto caso a los gringos que nos decían que se cree el emprendimiento, le dan, ustedes, su foco está en darles la licencia, y cuando el emprendimiento, si son realmente emprendedores, van a surgir solos. Bueno, ¿qué se imaginan que ocurrió en la versión Latinoamérica de todo esto? Que eran súper poquitos los emprendimientos que efectivamente avanzaban, efectivamente levantaban capital. ¿Y por qué? Porque culturalmente somos distintos, y porque el contexto, hasta de financiamiento, si se quiere, es distinto. Entonces, entre que es muy difícil levantar capital, que los académicos
no tienen formación en negocios, les cuesta mucho levantar recursos para contratar a una persona que sea experta en negocios para formar parte del emprendimiento. Entonces, nos pasaba que en la práctica no avanzaban, y una gran decisión institucional, a mi juicio, y es lo que nos movió la aguja absolutamente para pasar a que nuestros emprendimientos valgan cientos de millones de dólares, de valer la nada misma, fue: todavía no se constituya, ármese, trabaje mucho su modelo de negocio, póngale números a la cuestión, cuando esto esté bien armado, sepa cuánto vale su empresa, haya analizado en profundidad todo esto, tenga una variación enorme, recién ahí constitúyase, firme la licencia que ya la tenemos prenegociada, y con esto armado vaya a levantar capital. Y todo lo que dije funciona si tenemos incentivos correctos para los actores correctos, y aquí todos los actores tienen un norte. Esto es como un diagrama de Venn, en donde hay unas partes de coincidencia entre un par o más de los actores, pero hay otras partes en que cada uno tiene sus propias misiones, necesidades, etc. Y entonces entender qué incentivos le ponemos a qué actores para que esto ocurra, y recuerden, quiero cerrar otra vez con esto: lo que no se comunica no existe. Y con esto termino y abro el espacio. Me gustaría que se dé dejé un espacio como para conversar, porque siempre surgen un montón de temas en torno a esto, y por supuesto hay muchos que no pude abordar en este ratito de presentación. Gracias, Magali. Dejamos abierto el micrófono, también está el chat, si es que tienen alguna duda, o que nos cuenten, ¿no?, ustedes si son investigadores, que tienen proyectos de investigación con los que quisieran emprender, o quisieran transferir al mercado. Este es el momento en que Magali puede responder sus dudas. Aprovéchenla. Hay una pregunta de Mónica Tavilo que dice: muchas gracias por la presentación. En particular ella tiene que retirarse, pero está preguntando si la vamos a tener grabada, y efectivamente nosotros después compartimos la grabación. Así es, la Así vamos que a subir a YouTube y les vamos a compartir el link. Ahí hay una pregunta de... sí, Carlos. Carlos, ¿quieres hacerla por cámara, por micrófono a lo mejor? Sí, muy amable, muchas gracias. En primer lugar, felicitarla, porque después de esta clase magistral yo creo que estamos satisfechos todos los presentes. Pero la pregunta es: ¿cómo esperamos que el ecosistema se comporte? Es decir, sabemos que en nuestros países latinoamericanos tenemos ecosistemas muy diversos, muy frágiles, y quisiéramos que sean ecosistemas fuertes. ¿Cómo debemos esperar que el ecosistema funcione? Porque el ecosistema es un ser vivo, biológicamente estructurado bajo seres humanos, y sabemos que tienen dificultades para la academia, la industria, empezar a conversar, empezar a definir, empezar a encontrar elementos que nos permitan prototipar y hacer pruebas, y los mecanismos que tenemos que hacer de buenas prácticas. ¿Cómo debemos esperar que el ecosistema se comporte? Gracias. Carlos, súper buena pregunta. No sé si tengo una respuesta, te puedo dar algunas aproximaciones a la respuesta, pero que probablemente, no sé si te dejarán del todo satisfecho. Pero básicamente, a ver, parte de los aprendizajes que hemos tenido es que, más que esperar que el ecosistema se comporte, es cómo nosotros intercedemos para que el ecosistema se comporte más parecido a lo que esperamos que se comporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros esperábamos que los inversionistas de buenas a primeras empezaran a invertir, pero los emprendimientos no se preparaban más, no les dábamos más apoyo, no les poníamos mentores, no los ayudábamos en su modelo de negocios, probablemente no hubiéramos crecido como crecimos en cantidad de emprendimientos. Estoy hablando, nosotros estoy hablando de la Católica en particular, ¿no es cierto? Pero Chile es un muy buen ejemplo de esto también, en términos generales. Es decir, bueno, quizá en términos personales, me considero una persona sumamente autocrítica. Considero que el equipo directivo de la Oficina de Transferencia de la Católica somos muy autocríticos y hasta casi que autoflagelantes. Entonces estamos permanentemente viendo cómo nosotros podemos interceder para que el ecosistema esté mejor. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho para que esto se potenciara? Ver cómo podemos ayudar al máximo posible a los emprendimientos, en lugar de decir los inversionistas no invierten en emprendimientos de la academia porque tienen mucho riesgo. Es, ok, ¿cómo los ayudamos a tener un poquito menos de riesgo, o al menos para estar mucho más preparados para esas conversaciones?
¿sí? Porque no podemos, y a su vez, ¿cómo empezamos a generar una cultura en los inversionistas de relacionamiento con la academia, de relacionamiento con los emprendimientos de base tecnológica, para que les resulten más familiares y por lo tanto sea más fácil que se acerquen a la idea de invertir en ellos en etapas tempranas? Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para incidir en el ecosistema? Luego, de la vinculación academia-industria, esto no es específicamente emprendimiento. ¿Cómo capacitamos al entorno productivo en estos temas para que el diálogo sea más fluido? Pero también cómo capacitamos a los equipos de investigación para cuando se enfrentan a una de estas conversaciones, no hablen un lenguaje tan científico y hablen un lenguaje que sea un poco más amigable con el medio socioproductivo, ¿no es cierto? ¿Cómo hablamos con el Estado para que se acerque más a lo que efectivamente estamos necesitando? Y quizás ese diálogo no es un diálogo de la Católica en particular, es un diálogo a nivel país, de instituciones en conjunto, a través, en caso de Chile, del Consejo de Rectores de Universidades de Chile, o un actor que ha tenido un rol fundamental ha sido la red de gestores tecnológicos, entonces ya no estamos, lo despersonalizamos de una institución y ya es una bandera país que estamos llevando. Entonces, yo creo que si no hacemos nada, el ecosistema se va a seguir comportando como se viene comportando, que es básicamente mirar lo que hacen los países que son potencias y tratar de que nosotros, con infinitos menos recursos que nos asignan, tengamos los mismos resultados que países que además lo vienen haciendo hace 50 años. Entonces, si nosotros no hacemos campaña por lograr una situación distinta y no hacemos una intervención activa en el ecosistema, no lo vamos a lograr. Y si lo hace solo una institución, tampoco lo va a lograr. Entonces, creo que no te respondí, pero mi respuesta sería, no esperemos que el ecosistema se acomode a nosotros, más bien veamos cómo modelamos el ecosistema a nuestras necesidades. Gracias, Magali. Hay otra pregunta de Pablo Feldman. Él dice, bueno, te da las gracias por la participación y dice, en tu experiencia, ¿resultó mejor enseñarle sobre negocios a académicos interesados en estos temas o directamente vincular a una persona de negocios al equipo académico? A ver, en base a mi experiencia, es muy raro que un académico se convierta en un buen CEO. ¿Sí? Esto no quiere decir que no tengamos casos poquitos, recontra, o sea, de gente que de verdad de no saber nada de negocios pasó a ser un topísimo en negocios y que lo está llevando fantástico y que ha levantado infinito capital y que hoy es otra persona con un discurso totalmente distinto y que además estoy pensando en dos casos en concreto, y esas dos personas además siguen súper vinculadas a la academia, no es que se fueron de la academia, o sea que pueden hacer todo. ¿Qué pasa? Por lo general el académico no quiere dejar la academia y no se da cuenta que el ser emprendedor es un trabajo full time y que además requiere competencias distintas, ¿sí? Entonces, yo creo que el rol de quienes acompañamos estos procesos es mostrarle a qué se enfrentaría si se dedica a esto y mostrarle qué competencias le están faltando y además hacer sugerencias, ¿sí? Por perfiles de personas muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, la sugerencia es que incorporen a alguien comercial. Si después se va generando una inquietud y se va avanzando fuertemente en un perfil más comercial, bueno, a lo mejor eso puede ser viable, pero en el corto plazo hay que adquirir un montón de competencias que son necesarias para acompañar un emprendimiento y designar una cantidad de tiempo que los académicos por lo general no tienen. Entonces, pero esta es una introducción. Respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que igual a todo académico que se vincule a un emprendimiento hay que otorgar una formación básica si es que la quiere recibir. Si alguien no quiere emprender, por más que el modelo más adecuado para una tecnología sea el emprendimiento, mi consejo es que no le insistan. Es lo mismo que si alguien tiene una tecnología buenísima pero no la quiere transferir, no le insistan porque no se logra nada, porque se requiere siempre el compromiso absoluto del equipo de investigación, o sea, en mayor o menos, en una medida mínima al menos, para que o bien se formalice una transferencia y después esa tecnología efectivamente pueda ser implementada en la vida real, o bien para conformar un emprendimiento. Hay conocimientos mínimos que a mi criterio tienen que tener. En muy pocos casos hay académicos que han tomado la decisión de soy una usina de generación de conocimiento y que otros se hagan cargo del negocio. Ese es un modelo. Yo sé que en Estados Unidos ese modelo en instituciones, por ejemplo, como el MIT, funciona súper bien, está muy aceitado. No lo hemos visto mucho nosotros porque se confunden mucho los roles. Entonces, nuestra apuesta como católica es otorgar una formación de base
sin olvidar que una persona comercial es comercial y que tiene mucha más formación que un par de cursitos que le podamos dar a un académico en estas materias, ¿sí? Entonces, eso es como lo mínimo, pero luego, si algún académico se quiere ocupar él de verdad del emprendimiento, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que tomar un par de seminarios y aprender a escribir un pitch, porque ahí viene la gran confusión, ¿no? Que es, armo un buen pitch y con eso levanto inversión. Y el pitch es como la cáscara de todo esto, es la manera de presentar la información, no es el trabajo que hay por detrás para conformar el emprendimiento. Gracias, Magali. Yo creo que al menos los que trabajamos en la Universidad Católica sabemos quiénes son esos dos emprendedores académicos que han emprendido y que lo están haciendo fantástico, pero son una excepción también, son realmente de otro planeta. Hay otra pregunta de Jorge Rojas. También dice, felicitaciones Magali, excelente presentación. ¿En qué medida buenos esquemas contractuales facilitan la captura de valor para la institución innovadora y el equipo del proyecto? Yo creo que es así como decía que la comunicación está súper desestimada, los contratos están súper mirados a menos y son clave, y gran parte de los problemas que tenemos, Jorge, como tú lo sabes también, son problemas que tienen que ver por malos contratos. Y en general yo diría todos los aspectos legales, y me gustaría muy brevemente, sé que tú los conoces, pero para el resto, a ver, los temas de propiedad intelectual, por eso me detuve un ratito ahí, son claves, y ahí yo sé que no es lo que me preguntaste, pero quiero hacer 2 o 3 precisiones, ya que tengo un ratito ahí, que son que la protección efectivamente responda a mi negocio y que yo vaya analizando esto en el tiempo con buenos asesores, no asesores que quieran y piensen que si yo presiono a alguien para que me encuentre un espacio para patentar, va a encontrar. El problema es si esa patente que tengo me sirve para algo o es solo gasto y no me genera ningún espacio de apropiabilidad o de exclusión de competidores para mi negocio, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos. No siempre la patente es la mejor herramienta, no cualquier patente vale lo mismo, hay que ver el momento en el que patento, quizás hay otros mecanismos de protección y por lo general existen otros mecanismos de protección que son altamente relevantes. Cada mecanismo de protección tiene una utilidad práctica y es como que si yo protejo por derecho de autor un protocolo, no estoy protegiendo el contenido del protocolo. Yo lo puedo empaquetar de esa manera, pero no estoy protegiendo el contenido del protocolo. Yo estoy protegiendo solo la manera original en la que se expresa ese protocolo. No estoy protegiendo el protocolo en sí mismo. Entonces, hay que entender qué protege cada mecanismo y cómo esto se articula para hacer una protección robusta de mi negocio, en qué momento es el mejor momento para solicitar la protección, cómo juego con el arte previo. Mi estrategia, o sea, si Coca-Cola hubiera patentado la fórmula de Coca-Cola, a lo mejor no hubiera llegado a este nivel de exclusividad como con el secreto, pero para eso tuvo que hacer una estrategia de secreto efectivamente súper clave. Natalia, ¿es respecto de esto? Si quieres, dale. Y después sigo con los otros temas legales. Hola, muchas gracias. Primero, bueno, saludos a todos, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Yo me alejo un poco de lo académico, yo soy abogada también, salí el año pasado de la Universidad Católica, pero me interesa mucho tu perfil, como en el fondo cómo llegaste, no solo ser abogada, sino que complementaste un poco lo que es la asesoría, la mentoría, el área comercial, como todo esto que se engloba y que en el fondo brinda un servicio a investigadores, a empresas, un poco como esa experiencia y lo difícil que puede ser trabajar de repente con equipos multidisciplinarios que tienen diferentes enfoques y en el fondo chocan muchas veces en el área legal, justamente sobre la propiedad intelectual, no entienden de plazos, a veces no se puede explicar mucho los plazos, como cómo ha salido adelante en esas pequeñas como peleas del día a día. Bueno, si te quieres reír, cuando yo empecé en esto, yo trabajé los primeros años de mi vida, trabajé en estudios de abogados, yo, recuerden, soy abogada y además soy magíster en propiedad intelectual. Los primeros años de mi vida profesional, incluso cuando siendo estudiante ya trabajaba en estudios de abogados, en estas materias, en licenciamiento, en patentes, marcas, pero fundamentalmente patentes, licenciamiento, y a lo que me enfrenté era que las herramientas con las que contaba como abogada eran insuficientes para relacionarme con estos temas. Yo los estaba mirando solo desde el punto de vista legal, solo desde la restricción, solo desde lo que nos enseñan en derecho, ¿no es cierto? Y había toda una parte que tenía que ver con entender el negocio que me estaba quedando fuera, y por eso a lo que dediqué el resto de mi vida profesional, después de esos primeros años, fue, bueno, claramente me corrí a trabajar en estos temas, pero fundamentalmente me di cuenta para los abogados acá en que tenía que cambiar el lenguaje,
tenía que formarme en ámbitos complementarios, era insuficiente. La formación legal era insuficiente incluso para hacer un buen análisis de un contrato, porque si yo no entendía en profundidad la relación que estaba regulando, muy difícilmente podría haber hecho un buen contrato, ¿no es cierto? Y ahí viene, lo empalmo con la otra parte que decía Jorge. Y lo otro que me pasó es que, claro, cuando me cambié a trabajar a estos temas, yo era chica y venía de hacer clases en propiedad intelectual en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando me dijeron que capacitara a los investigadores del CONICET, que era la institución en la que yo trabajaba en estos temas, yo les empecé a hacer charlas de qué es una patente, qué es una marca, qué es un derecho de autor, y desde el punto de vista legal. Bueno, lo único que veía era que la gente se dormía, la pasaba pésimo, no sacaba nada de todo esto, no se beneficiaba de esas charlas. Entonces lo que empecé a hacer es tratar de enseñarles cómo esto funciona en su negocio, y por eso, si te fijas, en mi explicación de qué es una patente, los ejemplos ni siquiera son ejemplos que se condicen del todo con la realidad, trato de no usar palabras legales, entonces trato de hacer esto lo más cercano, pero bueno, llevo muchos años trabajando con académicos, por lo tanto he ido afinando el lenguaje para que suene lo menos legal posible, y mis ejemplos son bien... yo explico la licencia y la explico como un arriendo de un departamento en donde yo me quedo con la propiedad, y siempre me toca algún abogado después de las charlas que me dice, pero no es exactamente igual. No, ya sé que no es exactamente igual. Lo que pasa es que es una manera fácil de explicarlo para alguien que viene de una formación totalmente distinta a la mía. Entonces, eso es un poco la respuesta. Y quizá empalmaría esto con lo que preguntaba Jorge de los contratos. No miramos los contratos, o sea, nosotros, incluso cuando accedemos a fuentes de financiamiento, es raro que se miren los compromisos que se van a asumir, las investigaciones son de largo plazo, por lo tanto, incluso nos ha pasado internamente en la Católica, en donde se asumen ciertos compromisos para los icónicos proyectos FONDEF, y después esos compromisos son incompatibles con la estrategia que vamos a seguir después, o no se pensó que al que le estoy ofreciendo una licencia de la tecnología para su explotación, en realidad no es el que la va a explotar, es el destinatario final de la solución. Entonces yo estoy matando un modelo de negocios en torno a esa tecnología, o un posible emprendimiento en torno a esa tecnología. Entonces, la invitación es que, a lo que decías, yo creo que orientaste tu pregunta para llegar a esta conclusión, que así como no tenemos que mirar menos la comunicación, los contratos son claves, y ni les cuento el asesoramiento para la conformación del pacto de accionistas, para la constitución societaria, porque conformar una empresa de base tecnológica que además va a tener probablemente varias rondas de inversión y que tiene sus particularidades, y que además uno le tiene que reservar ciertas acciones para empleados clave para que se motiven, porque van a tener sueldos bien chiquitos al principio. Entonces requiere una estructura, una estrategia, ¿cómo me decían la otra vez? Una arquitectura que no es como conformar cualquier empresa. Y una empresa que se conforma en un día, claro, a uno le suena re fácil, la hago en un día, eso no me sirve, no soporta después toda esta estrategia. Entonces, por eso no da lo mismo cualquier asesoramiento, tiene que ser un buen asesoramiento de alguien que tenga experiencia en trabajar con tecnologías. Eso. Gracias, Magali. Bueno, ya respondiste lo del tema de la comunicación, y hay una pregunta de Cecilia Urquieta que dice: cuando se tiene una tecnología poco desarrollada, ¿a quién consultar qué camino debe seguir? ¿Hay que hablarlo con expertos en propiedad intelectual, o con potenciales entidades socias, o con paneles de expertos? ¿Qué camino recomendarías tú? Buena pregunta, Ceci. Yo creo que es un poco lo que les decía al principio, que es, tengo que mapear quiénes son todos los actores en torno a esta tecnología. Como ponía el ejemplo del dispositivo de Daniel, del dispositivo inicial que era de pacientes traqueostomizados, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quiénes tenemos que hablar para ver si esto tiene algún sentido? Tenemos que hablar con asociaciones de pacientes, que en realidad son probablemente madres de niños traqueostomizados, tenemos que hablar con esto es para hospitales, con gente que dirige los hospitales, pero ¿quién de los hospitales? Tenemos que hablar con clínicas para ver si efectivamente este problema está ocurriendo, tenemos que hablar con ISAPRES para ver si estarían dispuestas a cubrir esto eventualmente. Y se diseña una estrategia, y por supuesto con empresas que fabrican dispositivos médicos, con distribuidores de dispositivos médicos, en los territorios que nos interesan. Es un trabajo bien delicado en armar, y este es un ejemplo, y está bastante malo, como todos los ejemplos que doy, que si alguien los analiza en profundidad les falta mucho para hacer un buen ejemplo, pero solo para ubicar
el juego con los actores, que son actores que a veces no son tan obvios de identificar, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que esa tecnología de Daniel en particular nos hayamos validado solo con esta gente, hicimos un trabajo mucho más robusto, pero es empezar a entender y tirar de los hilos y llegar a conclusiones. Por ejemplo, nos pasó una vez con una tecnología antisísmica, le pasó a una persona del equipo, a Catalina, que le dijeron en una validación algo que nunca nos hubiéramos esperado. Pero estos dispositivos, voy a decir, no me acuerdo exactamente, pero voy a medio cambiar para que se entienda. Estos dispositivos tienen en las puntas unas gomitas, eran unos dispositivos que aislaban grandes estanques de vino de eventos sísmicos. Tienen unas gomitas en las patas, y eso le tienen que cambiar el material porque ese material es corrosivo, y los productos con los que limpiamos los pisos de las viñas son corrosivos. Nunca, jamás en el mundo al académico se le hubiera ocurrido pensar en eso. Pensamos en infinitas cosas, pero en eso no habíamos pensado. Entonces, entender quiénes me pueden dar qué retroalimentación. O en ese mismo caso de este investigador, de José Luis, lo que nos pasó es que nos decían, claro, pero esto, yo como viña estoy dispuesta a invertir para implementar esto, pero el problema es que si la aseguradora no me cubre en caso de un evento esta tecnología, o sea, no acepta esta tecnología entre las tecnologías que están aceptadas, digamos, y igual la tecnología no funciona bien y pierdo vino, no me va a pagar el vino que perdí. Entonces yo necesito, no es un tema de cuánto yo estoy dispuesto a pagar, porque yo estoy dispuesto a pagar más para que mi vino no se pierda, pero lo que es altamente relevante que una aseguradora lo tenga dentro de las tecnologías que permite para asegurar. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? No solo hablar con ellos, sino ir a hablar con la aseguradora para que nos explicara todo esto. Entonces, uno empieza a jugar básicamente con el lápiz y el papel, a definir quiénes son los actores en torno a mi tecnología, y entre varios vamos pensando y vamos definiendo, y en función de eso se empiezan a tener las conversaciones. Y luego tengo que pensar qué cosas quiero obtener, porque no es lo mismo lo que me va a decir la aseguradora y las preguntas, cómo voy a preparar para esa reunión, qué preguntas le voy a hacer, qué es lo que me va a decir, de qué es lo que me va a decir una viña y qué le quiero preguntar. Entonces me van a hablar de lugares distintos y les voy a hacer preguntas, algunas se superpondrán, pero les voy a hacer preguntas distintas, ¿sí? Y siempre preguntas, me pasaba en una charla a Colombia que alguien me dijo, bueno, este es el formulario que usamos mucho para entrevistar a actores relevantes. ¿Le parece que mi tecnología es atractiva? ¿Quién me va a decir que no? ¿Quién le va a decir a una universidad de prestigio que su investigación no es atractiva? ¿Eso me dice algo de si alguien quiere invertir, de si es un problema relevante? No me dice nada. Entonces, no es solo identificar a los actores correctos, sino es qué inputs le voy a pedir a esos actores, cómo le hago preguntas, que sean preguntas abiertas, cómo sigo insistiendo para obtener las respuestas, y esta es una parte que a mí me cuesta mucho, siempre lo digo en las charlas, que es, yo hablo mucho, como se habrán dado cuenta, y en estas entrevistas uno va más a escuchar que a hablar. Entonces las primeras entrevistas que hicimos de este tipo allá hace unos 9 años atrás, y que hicimos formalmente, que nos fuimos a Estados Unidos a hacerlas, entre ellos con Daniel, este investigador del dispositivo de traqueostomía, hablábamos mucho, porque él también es un entusiasta de la vida, y dejábamos muy poquito espacio para feedback. Y nosotros lo que vamos ahí es mayormente a escuchar y no a retrucar, no a hacerlos sentir tontos que no están entendiendo la tecnología. Entonces, hay toda una ciencia detrás de cómo preparar estas conversaciones y cómo llevarlas a cabo y cómo hacerles un seguimiento posterior. Ya, Magali, mira, Paola, respecto a la pregunta de comunicación, vuelve a hacer pero entiendo que parece que lo hizo. Paola, tú hiciste esa pregunta, ¿no? Sobre cuáles son las cosas que se tienen que comunicar, si son los resultados, el tema central de la investigación, el problema. Pero me parece que ese ya está resuelto. Y en honor al tiempo, vamos a ver la última pregunta para poder cerrar aquí. Denise dice, una forma de integrar diferentes actores o interesados en el proceso para identificar posibles riesgos o necesidades a abordar, quizás es utilizar un enfoque Lean o metodologías ágiles en la toma de requerimientos. ¿Se han planteado el uso de metodologías ágiles para entender de mejor forma el negocio y la necesidad de satisfacer a los distintos actores? Sí, a ver, es una pregunta amplia, pero voy a responder con algunas cosas específicas. Primero, nos dimos cuenta que como el trabajo de la oficina de transferencia es ensayo-error, y todo lo que les conté no se crean que lo hicimos bien al principio. O sea, de hecho todavía tenemos un montón de cosas que podríamos hacer muchísimo mejor y que no nos gustan como las estamos haciendo. Pero básicamente, desde hace unos cuantos años hasta ahora, nuestro enfoque ha sido
piloteemos, hagamos programas chiquitos, por ejemplo, y si funciona, al año siguiente le cambiamos lo que no funciona, lo hacemos más grande. Así empezamos con el Summer, así empezamos con el programa de internacionalización de tecnologías, así empezamos con el programa acelerador, y los primeros les cuento que hemos tenido la mitad de aciertos y la mitad de errores, y no más errores que aciertos, y hoy estamos más contentos con los resultados. Respecto de la validación de las tecnologías, sí, a ver, las primeras validaciones eran con un N súper chiquito, después son con un N más grande, después tuvimos el apoyo del Hub y vamos a través del Hub, y a veces uno no hace, a ver, yo les cuento este escenario ideal, y si me preguntan, no es que hacemos 100 entrevistas como en la metodología iCorps por cada, que es como la bajada un poco a los emprendimientos de este tipo de metodologías, porque no nos es posible hacer 100 entrevistas por cada desarrollo, pero tratamos de hacerlo en alguna medida que sea conclusivo para tomar decisiones. Pero sí, yo creo que todo lo que es metodologías Lean, ninguno de nosotros, confieso que es experto, al menos de los que yo sepa, ninguno de nosotros es experto en metodologías Lean, pero sí hemos leído, sí hemos tratado de aplicar esto y metodologías ágiles a los procesos para hacemos grupos de personas que toman decisiones, implementamos, probamos, fallamos controlado y vamos mejorando en el camino. Así es, ojalá que el costo del fracaso sea muy bajo. Y hemos eso implementado en programas nuestros, en la forma en que estamos apoyando las tecnologías. Así que, bueno, muchas gracias por esa pregunta y por ese enfoque también. Y Magali, te agradezco muchísimo tu presentación, tu charla. Hemos recibido comentarios muy positivos por correo electrónico a tu presentación. Así es que, nuevamente, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que se conectaron en esta presentación. Vamos a terminar acá. Los dejo invitados para el 18 de agosto, que vamos a tener esta charla, que vamos a continuar con este ciclo, la última charla del ciclo de talleres y charlas sobre emprendimiento, inversión y economía circular. Y esta vez va a ser con foco en innovación y inversión sostenible. Vamos a invitar a 2 inversionistas muy destacados dentro del ecosistema chileno, María Ignacia García, que es experta en inversión responsable, y Cristian Borque, Managing Partner de Insignia, que también es un fondo de inversión que está con esta mirada de buscar los dobles impactos, los triples impactos, no solo en términos económicos, sino también sociales, medioambientales. Así es que esperamos que se puedan conectar a esa charla, y muchas gracias nuevamente a todos, que tengan un buen resto de jornada. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias. Muchas gracias.